Muchas gracias también a todos los presentes y a los organizadores, a la Secretaría General de la Presidencia de la República, por la invitación y la oportunidad de participar en este magno encuentro, que sin duda marca un hito no solamente para el Brasil. En realidad tengo que decir alguna prevención. El panel refiere a panoramas globales. Yo me pregunto qué puede decir una persona procedente del último rincón de Sudamérica, de Chile, respecto de la globalidad. Eso por una parte. Y por otra parte, que el panorama global, en mi caso, excluye diversos elementos de contenido socioeconómico, por ejemplo, y de dimensiones del sector. Voy a tratar de compensar esas limitaciones desde las fortalezas en que puedo ubicar mi presentación. En realidad, en la actualidad coordino un segmento de una investigación sobre marcos legales de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. En particular, ese segmento se refiere a los países del Cono Sur y, más allá de toda pretensión, el proyecto incluye también a Brasil. Entiendo que los resultados y los productos de este proyecto podrán encontrarse en la respectiva web que espero dejar indicada en la organización. Es un proyecto que se dirige desde Chile con la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales, que es una plataforma nacional reconocida de organizaciones de la sociedad civil en alianza con otras plataformas nacionales. Entre ellas, muy importante, aparece la Asociación Brasileña, APOM, con patrocinio de la Unión Europea. La limitación que quiero señalar tiene que ver con el enfoque en los elementos jurídico-legales. Yo tengo esa limitación de ser abogado y también la limitación regional que he señalado. América Latina es la pretensión con algunas referencias a algunos países concretos, particularmente los que más conozco, y algún otro del Cono Sur. Se ha dicho tradicionalmente que América Latina es una y múltiple. A ver si podemos avanzar la lámina. Por favor. América Latina es una y múltiple. Una consigna antigua que desde la CEPAL y otros investigadores en los años 60 denotaban elementos de heterogeneidad cultural, profunda dependencia y dominación, estados particularistas y muchas veces abusadores, privilegios de algunos grupos minoritarios desde el punto de vista económico y de prestigio social, sociedades fracturadas. Hoy día eso suele condensarse, aunque no es lo único, hablando de la pésima distribución de la riqueza y del ingreso, lo que pone como tema prioritario y de extrema sensibilidad en la agenda las distintas formas de desigualdad. También desde un punto de vista tradicional se ha dividido a América Latina, muy evidente, la América hispana y la América portuguesa, teniendo orígenes comunes, pero finalmente diferenciados desde el punto de vista cultural, al menos en los 500 últimos años y poco más o menos. Y la otra gran división que hace a la América Latina una y múltiple son las regiones geográficas, que también tienen un fuerte componente histórico-cultural. De este modo distinguimos México por una parte, a veces ligado a Centroamérica y el Caribe, luego la región andina, bastante extensa, el Cono Sur y Brasil prácticamente como un continente aparte. Bueno, los pensadores latinoamericanos han buscado la manera de reconocer los elementos de unidad que permitirían en un futuro más o menos utópico escapar a ciertas constantes de su desarrollo que nos han afectado hasta el día de hoy. En particular, se podría, de un modo ensayístico, de aproximación, identificar la actualidad política de América Latina en
en general, pero también en particular en relación a su actitud frente a la sociedad civil. Es decir, la actitud de los estados latinoamericanos frente a la sociedad civil, la actitud de la sociedad política frente a la sociedad civil y sus organizaciones. De este modo podemos encontrar una constante. En prácticamente todos los países de América Latina nos encontramos con ejecutivos fuertes, al menos en este momento de nuestra historia. En los años 60 y 80, esos ejecutivos fuertes podían identificarse con pulsiones o tendencias autoritarias de gobiernos de derecha y dictaduras. Quizás hoy día se podría ensayar o pensar hablando de pulsiones autoritarias de izquierda en algunos de nuestros países. Y sin contar algunos episodios lamentables, como pulsiones autoritarias mafiosas, como con respeto al país uno podría imaginar el Perú de Fujimori, experiencia afortunadamente ya superada. Esta constante de ejecutivos fuertes, sin embargo, permite indicar algunas diferencias. En algunos casos, donde actualmente predominan pulsiones autoritarias de izquierda, nos encontramos con que esos gobiernos tienden a subordinar o a controlar a los otros poderes del Estado, al legislativo y al jurisdiccional, y sin contar otras entidades que pasan a ser autónomas de modo nominal, como el Ministerio Público, como organismos contralores, que finalmente deben inclinarse ante la voluntad del poder del gobierno, del Ejecutivo. Esos mismos ejecutivos fuertes se relacionan con proyectos transformadores, paradójicamente, que invocan, diríamos, cambios sociales liberadores, cambios sociales de igualdad y de justicia social, en que su instrumento principal es el Estado mismo, el Estado como instrumento de cambio social. Y por lo tanto, toda política, todo programa, toda medida, toda legislación tiene un fuerte contenido estatizante. Incluso la sociedad misma pasa a estatizarse, en el sentido de cooptar, controlar, absorber a los movimientos sociales, entendiendo los movimientos sociales como la mirada política que luego en un microanálisis podemos descomponer en las organizaciones propiamente tales. Diríamos que en estos casos las organizaciones entran a formar parte del Estado, parte del coro del Estado, o en algún lugar del Estado, difícil de ubicar probablemente, pero están dentro de la órbita estatal. Otros países, por el contrario, manteniendo ejecutivos fuertes, conservan poderes públicos independientes. Hay, medianamente puede decirse, un equilibrio en el poder del Ejecutivo respecto del órgano judicial y respecto del órgano y poder legislativo. Nos encontramos también aquí con proyectos transformadores. Quizás los podemos calificar como de un reformismo moderado, donde aún permanecen elementos no necesariamente negativos del ideario liberal, y en el cual los movimientos sociales se mantienen autónomos y se identifican y se ponen enfrente del Estado en relaciones dialógicas, en relaciones de interlocución, muchas veces de conflicto, pero también de cooperación. Prácticamente no he mencionado países como ejemplos de estas dos formas de clasificar nuestra actual América Latina, y sin perjuicio de encontrarnos con matices, con mixturas que son complejas, y sobre todo con los propios ciudadanos y ciudadanas divididos en torno a la estrategia que corresponde seguir. Y con todo, esos países, pienso, son para nosotros relativamente fácil de identificar. Ahora, avanzando con la siguiente lámina, quisiera hacer un corte respecto de lo que en esta misma lámina llamo el precio de la noche de la sociedad civil latinoamericana. El concepto de precio de la noche aparece en un político del siglo XIX chileno para identificar cómo los grupos de élite, las aristocracias, luego las burguesías y los distintos grupos dominantes se apropian del control del Estado y de alguna manera
estatizan toda la sociedad, la instrumentalizan, la cooptan o absorben, y de ese modo nos encontramos con una sociedad civil en América Latina endémica, es decir, comparativamente y estructuralmente siempre más débil que los otros elementos con los cuales hoy día se puede identificar el desarrollo, el Estado mismo o el sector productivo de bienes y servicios identificado con la empresa privada que funciona en torno al mercado. En relación con ese peso de la noche, hay un componente de los estados latinoamericanos que es importante reconocer en su tradición histórica. Es la tradición del derecho civil romanista de raigambre continental, de raigambre peninsular, portugués o español, que heredaron esa tradición romanista expresada básicamente en la fuente del derecho que es la ley, la norma general y abstracta, escrita, otorgada o promulgada por la autoridad competente, en la época colonial por el monarca o por sus delegados, y en la época republicana supuestamente por órganos constitucionales que representan la soberanía popular o en su caso la soberanía nacional. Creemos que respecto de las organizaciones que llamamos hoy día de la sociedad civil, ese peso de la noche se refleja en la insignificancia hasta hace pocas décadas de las llamadas organizaciones sin fines de lucro, identificadas en los códigos civiles o en la legislación general con las asociaciones o corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y las fundaciones, también llamadas con un apellido, fundaciones de beneficencia. Estos entes cuya, digamos, raíz puede llegar a encontrarse en legislación muy antigua, tanto de España como de la época romana, se constituyen como no más que un adorno secundario de del modo como se perfilan y se constituyen históricamente los actores sociales luego devenidos en su formalización jurídica. Es decir, lo importante en la tradición hispanoamericana ha sido el Estado como centro de imputación de derechos y deberes, de control, de dominación, de promotor del desarrollo incluso, y como su socio predominante a las organizaciones lucrativas, es decir, las que sí tienen fines de lucro. Y de este modo trato de explicar que históricamente al menos las organizaciones sin fines de lucro pasaban a ser un adorno de las élites privilegiadas que bajo conceptos muy tradicionales de beneficencia y de filantropía, mayoritariamente ligadas a la cultura y a la religión católica, ya sea llevada adelante por los propios integrantes de la Iglesia o también por laicos católicos, en buena medida. Y de ahí surgen filántropos y benefactores que desarrollaron esa tarea como una manera de, no sé si con buena o mala conciencia, con algún sentimiento de culpa muy católico, pero ya estructuralmente establecido, destinaron excedentes para la atención de niños huérfanos, expósitos, establecimientos sanitarios, hospitales y otras formas, establecimientos educacionales y otras formas muy tradicionales de lo que hoy día se denomina interés público, pero que estaba reducido a la caridad en el sentido católico del concepto, en el sentido teológico incluso, o también con otras palabras similares lo identificamos con el asistencialismo y la actitud benefactora. Bueno, eso cambia de los años 70 en adelante a partir de diversos fenómenos, como por ejemplo el triunfo en aquel entonces y desde entonces de los modelos globalizadores neoliberales que retraen la actividad del Estado y entonces hacen surgir de esa necesidad una preocupación especial de los ciudadanos individualmente considerados o incluso organizados que utilizan estos mecanismos tradicionales de las asociaciones y de las fundaciones para configurar unas nuevas formas de cooperación, nuevas formas de actuación social y política, de influencia en la sociedad,
y que en el caso latinoamericano está también gatillado por las experiencias autoritarias de dictadura que reprimieron en general a los partidos progresistas, a los partidos de izquierda o a los partidos de oposición a los autoritarismos entonces dominantes. Me queda dos láminas, quizás tres, pero muy leve. La siguiente, por favor, nos habla, establecemos contemporáneamente un esquema, un modelo que nos permite englobar prácticamente todas, y si no todas, la pretensión es que sea crecedor, que permita incorporar otros elementos, que nos permiten identificar o caracterizar la consigna del marco regulador de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina bajo dos grandes ejes. Uno, que para este efecto lo llamamos reconocimiento, y otro eje que lo llamamos fortalecimiento, y que algunos colegas también lo han llamado fomento. Si yo leo la definición que hace la plataforma y los movimientos brasileños en promoción del marco regulatorio de las organizaciones de la sociedad civil, nos encontramos que esa definición apunta a una agenda política. Creo que lo que tenemos en la lámina es esa misma agenda política, quizás con un sesgo más técnico-legal, pero no exento de politicidad, es decir, de visión política. En la línea del reconocimiento nos encontramos con la necesidad de un marco constitucional democrático republicano que reconozca las garantías de libertad de expresión, de derecho de asociación, derecho de reunión y otros. La regulación civil y penal del derecho común, que permita constituirse sin trabas burocráticas y sin discrecionalidad ni arbitrariedad administrativa. La necesidad de seguridad jurídica en términos de leyes claras, identificables, no burocráticas. La necesidad de autonomía y autorregulación, libertad estatutaria, igualdad de trato y no discriminación, transparencia y probidad dentro de la propia gestión de las organizaciones. Diríamos todo esto es derecho común. Y el eje de fortalecimiento del fomento apunta a una actitud donde se pide al Estado una intervención. Esto puede ser riesgoso, sin embargo, es necesario como instrumento y la experiencia latinoamericana lo demuestra, ya sea estableciendo legislación diferenciada para distintas formas de organizaciones de la sociedad civil, básicamente pensando en las organizaciones comunitarias o indígenas o de base tradicional, también las organizaciones religiosas que realizan actividades de beneficio público, las llamadas organizaciones de interés público, existentes no solo en Brasil, sino que también en Chile, en México bajo otros nombres, las organizaciones de economía solidaria, entre ellas las cooperativas, muchas veces las cuales olvidamos cuando nos referimos a las organizaciones de la sociedad civil. Está el tema de los beneficios tributarios, básicamente el incentivo a las donaciones, pero junto con ello también la necesidad de un financiamiento público y la alianza y colaboración con el Estado. Y lo último que aparece en la lámina son mecanismos de participación. Quiero llamar la atención sobre este tema porque hará unos 15 años atrás un artículo que hizo historia entre los juristas dedicados a estos temas, un artículo titulado 10 Issues in Search of Resolution, editado por Lester Salomon y el proyecto de Johns Hopkins University, y también en alguna medida procesado paralelamente por el International Center for Non-for-Profit Law, señalaba estos puntos necesarios de regulación, pero no mencionaba el elemento positivo de participación. Yo creo que esa es una ganancia, el ligar hoy día explícitamente el funcionamiento, la existencia y desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil a una integración, a una incidencia, a una integración, con mecanismos estatales que complementen y enriquezcan la democracia representativa y nos lleven, como tantas veces se ha dicho, a una democracia representativa. No está dicho en la lámina, pero en esta agenda, construida, allá unos 15 20 años, ya sea por la ICE, o el grupo de Johns Hopkins, hay que mencionar un elemento negativo que se ha incluido, y es el tema del uso del derecho penal. En la agenda jurídico-legal de las OSC no se hablaba de la necesidad de integrar el derecho penal, más allá de la figura tremendamente clásica de las asociaciones ilícitas. Pero hoy día
el derecho penal está siendo usado como una forma de criminalizar a las organizaciones, de criminalizar la disidencia, la criticidad o la oposición de las personas que se organizan, ya sea con acusaciones de terrorismo, de corrupción, de lavado de activos u otras, lo cual es una tendencia que se da también en otras regiones del planeta y es por supuesto un signo muy preocupante. Para terminar, menciono a modo de balanza algunos signos negativos de lo que he estado mencionando en la última lámina. Signos negativos están graduados, ¿cierto? Esta graduación, lo que a mi juicio sería de cosas menos graves hasta las más graves. Todas son, por supuesto, preocupantes y sensibles para las organizaciones de nuestros países. Pero diríamos que hay países como, creo, Argentina, Chile, Colombia y Perú, donde hay tradición de organizaciones de la sociedad civil, pero el Estado las desconsidera, las considera poco significativas como agentes colaboradores del desarrollo. Podemos agregar en un grado más de gravedad el caso apoyo, término o extinción de fondos públicos concursables, por ejemplo en Argentina. Y ya experiencias más graves, en Bolivia, por ejemplo, el intento de control oficial por vía registro o incorporación de las organizaciones. Una cosa semejante ocurre en Ecuador, persecución de organizaciones consideradas disidentes. También un reciente decreto que permite la disolución por parte de la autoridad administrativa, estableciendo diversas causales irrisorias y que no tienen posterior control jurisdiccional, que es lo que se espera en un Estado de Derecho. Y finalmente el caso de Venezuela, también mencionado por Nilda. Cooptación de las organizaciones, funcionalización en torno al proyecto político socialista. Finalmente se desdibujan los contornos de la sociedad civil y nos encontramos con una sociedad absolutamente cerrada. Finalmente, las experiencias virtuosas están en la última lámina y solamente las menciono. Generalmente, desde América Latina somos muy críticos con esas experiencias, pero quiero mencionarlas como cosas positivas. Desde 2004 existe en México la Ley Federal de Fomento de las actividades realizadas por las OFC, que señalan distintas formas de acciones o servicios que pueden realizarse desde las OFC, un informe y un registro de esas actividades por los distintos órganos de la administración y un catálogo de derechos de las organizaciones, entre los que destaca la autonomía, la participación y la incidencia. Muy en sintonía, en consonancia con lo que mencionó Nilda para efectos generales en su presentación. El caso chileno también es interesante. Hay una ley de asociación y participación ciudadana en la gestión pública en que se ha creado un fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público. Esto personalmente lo digo con humildad, no lo he visto en otras legislaciones de la región, en el sentido que el Estado haya creado un fondo público concursable cuya finalidad no es la simple ejecución de programas públicos como educación, infancia, violencia doméstica, capacitación, juventud, cultura, etcétera, 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 sino que hay una precisa finalidad de fortalecimiento, lo que le da una mayor autonomía, libertad y flexibilidad a las organizaciones para establecer convenios con el Estado y buscar la forma como desde el interior se desea desarrollar los proyectos. Pensamos que Brasil está en esta misma línea, no obstante la criticidad con que a veces se plantea la necesidad del nuevo marco regulatorio de las organizaciones de la sociedad civil, pero la preocupación por los convenios y por la necesidad de una legislación clara apunta a esta virtud. Justo llegó un papel que dice PEN, espero que lo he interpretado bien, pero gracias a alcanzar a decir el planteamiento completo. Gracias, señor.